Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 2 y para analizar la neutralidad del dinero haremos una revisión crítica desde la literatura académica. Acompáñanos. Datos bibliográficos completos del artículo. El artículo que analizamos se titula La neutralidad monetaria a largo plazo en Guatemala, el cual fue escrito por Frederick H. Wertz y por Luis Fernando Cabrera Castellanos, profesores de la Universidad Quintana Roo, México. Este trabajo fue presentado en el año 2003 en el siglo VIII. Colonia Mexicano de Economía, Matemática y Econometría, el cual fue publicado en el año 2006 por el repositorio de Munich Personal Repertoire Archive, con un documento de número 4025. También se basa en la publicación de revistas académicas como el Trimestre Económico y Latin American Journal of Economics. La pregunta central del artículo es, ¿el dinero es neutral a largo plazo en Guatemala? Es decir, ¿un aumento permanente en la cantidad de dinero afecta o no al PIB real? La hipótesis que se pone a prueba es la neutralidad monetaria a largo plazo, que sostiene que en el largo plazo la expansión monetaria solo influye en variables nominales como los precios, pero no en variables reales como el PIB, el empleo o el consumo. Esta idea es definida por corrientes como la clásica y monetarista, pero ha sido debatida por economistas de distintas escuelas. Este artículo busca comprobar esta hipótesis de forma empírica utilizando datos anuales de Guatemala entre 1950 y 2002, lo que hace especialmente interesante, ya que se enfoca en un país con alta inestabilidad política y poco abordado en estudios de este tipo. El estudio se basa en el modelo de Fisher y Sitter, desarrollado en 1993. Este modelo se utiliza para analizar si el dinero es neutral a largo plazo, es decir, si un aumento permanente de la cantidad de dinero afecta o no a variables reales como lo son el PIB, el consumo o la inversión. Según la teoría clásica y la escuela monetarista asociada a Milton Friedman, en el largo plazo el dinero solo afecta a variables nominales, como los precios, pero no a variables reales, como la producción o el empleo. Para aplicar esta teoría, el artículo estudia dos tipos de dinero. Por un lado, tenemos al M1, que es el dinero líquido, es decir, efectivo y cuentas corrientes. Por su parte, el M2 incluye al M1 más los depósitos de ahorro y a plazo. Estos dos agregados monetarios se comparan con el PIB total de Guatemala y también con sus componentes, el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Esto permite ver si el dinero tiene efectos en la economía en general o si afecta solo a ciertos sectores. Aunque el modelo es de origen clásico, los autores reconocen que en países con economías inestables como Guatemala podría haber excepciones a la neutralidad del dinero. Para probar la neutralidad monetaria, los autores aplican varias técnicas econométricas avanzadas. Primero, se aplican las pruebas de ADF y Phillips-Perron para confirmar que el PIB y los agregados monetarios son variables con raíz unitaria, es decir, que siguen una tendencia en el tiempo y no vuelven a un mismo valor promedio. Luego, se utiliza la prueba de causalidad de Granger para ver si el dinero puede predecir el comportamiento futuro del PIB o si ocurre lo contrario, y es el PIB el que afecta las decisiones de emisión de dinero. Esta prueba permite saber si el dinero es exógeno, es decir, que no depende directamente de la economía, sino que su crecimiento está determinado por ciertas decisiones autónomas del Banco Central. Después, se estima la elasticidad de largo plazo, que mide cuánto cambiaría el PIB si hay un cambio permanente en M1 o en M2. Si la elasticidad es 0, se confirma que el dinero es neutral. No obstante, si es distinta de 0, significa que el dinero sí tiene efectos reales a largo plazo. Finalmente, el estudio utiliza el estimador Newey-West, una técnica que corrige errores comunes en los modelos econométricos, como lo son la autocorrelación y la heterocedasticidad. Esto garantiza que las estimaciones obtenidas sean un tanto más precisas y confiables, incluso si los datos econométricos presentan variaciones irregulares.
En conjunto, toda esta metodología permite comprobar si el dinero afecta o no a la economía real, tanto a nivel general como en sectores específicos. Se concluye que a nivel agregado, es decir, con un PIB total, no se encuentra evidencia de que M1 o M2 afecten el PIB real en el largo plazo. Esto significa que la hipótesis de neutralidad monetaria sí se cumple para la economía en su conjunto, incluso en un contexto de inestabilidad política como el de Guatemala en los años mencionados ya anteriormente. A nivel desagregado, es decir, por sectores, M1 es neutral respecto al consumo y al gasto público y no es neutral respecto a la inversión. Por otro lado, tenemos que M2 no es neutral respecto a la inversión ni al gasto público y sí es neutral respecto al consumo. Esto implica que aunque el total del PIB no se ve afectado, ciertos sectores sí lo están, lo que se conoce como redistribución sectorial. El dinero puede beneficiar más a ciertos usos o actividades, por ejemplo la inversión, que a otros. Después de realizar una lectura comprensiva y un análisis minucioso, mis compañeras y yo hemos llegado a una conclusión y a tomar una postura. Como grupo consideramos que el artículo está bien fundamentado y respalda parcialmente la hipótesis de neutralidad monetaria. Es decir, si es neutral a nivel agregado, ya que el PIB total no cambia cuando se incrementa el dinero permanente, pero no es completamente neutral a nivel sectorial, porque sí se detectan efectos sobre la inversión y el gasto público. Esto nos lleva a concluir que la política monetaria, aunque no impulsa el crecimiento total sostenido, sí puede influir en cómo se distribuye la actividad económica dentro del país. El estudio es valioso porque ofrece una visión matizada. El dinero no cambia en cuánto se produce, pero sí el cómo y en qué sectores. Esto es especialmente importante para diseñar políticas en países con estructuras económicas frágiles, como Guatemala. El estudio nos enseña que analizar solo el PIB total puede ser insuficiente, ya que los efectos reales del dinero se ocultan a nivel sectorial. Finalmente, esta es la bibliografía en la que se basa el artículo que hemos analizado. Muchas gracias por su atención.